Entrevista verás con el ingeniero César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional. Ya vio usted que, al recordarle su intervención al posesionarse, puso al tope de la agenda combate a la corrupción. Y luego, cuando en su intervención desarrolló sus prioridades, no la encontré por ninguna parte. Diálogo para acción, empleo, reactivación económica, ponerse de acuerdo con quienes discrepan, porque con quienes coinciden es fácil. ¿Qué pasó con el combate a la corrupción? Ese es un eje que nosotros tenemos como una prioridad y lo hemos dividido en dos etapas. Este combate con la corrupción, en donde tenemos que nosotros hacer una agenda de fiscalización muy clara, tiene que ir también acompañada de una agenda de transparencia. Me parece que el país necesita tener ese proceso de transparencia como tal, y como hemos nosotros demostrado, vamos a trabajar, y lo he dicho varias veces, siempre con la independencia de funciones, que me parece que es fundamental, y sin tapar a nadie. Tenemos que hacer una agenda de fiscalización. Hay una agenda. No, ya me la cambió. Primero dijo tenemos que hacer, ahora me dijo si hay. ¿Cuál de las dos es? Bueno, la agenda de fiscalización se va construyendo en el camino. Tenemos ya una agenda actual en la que estamos trabajando en este momento. ¿Cuál es la actual? Bueno, en fiscalización tenemos varios temas que estamos trabajando en este proceso. Primero, los temas que están en la Comisión de Fiscalización, como son el juicio político a la ministra de Salud, el tema de la investigación de Arroz Verde, que también está en este proceso de investigación interno. Ahí está también la fiscalización al Consejo de Participación Ciudadana, que también no necesariamente la Comisión de Fiscalización es la que realiza este proceso, está haciéndose un control político, y que ahora, este día martes, de manera ágil, como hemos hecho ya en unos casos, calificaremos este juicio político que se ha presentado contra el cura Tuárez para que sea procesado inmediatamente dentro de la agenda de fiscalización. Y lo que hicimos ayer, nosotros en la rueda de prensa que dio la coalición, el miércoles, que dio la coalición. Estamos grabando estos jueves, por eso lo de ayer. Esto no es ningún secreto que aquí grabamos. Quedamos claros en que tenemos que hacer un proceso de control político y fiscalización si es que este Consejo no acata las normas ya establecidas. No veo que incluya al CNE. También. Verá, ¿qué pasa? En el momento que nosotros procesamos estos juicios políticos, y si estos juicios políticos contra vocales del Consejo de Participación Ciudadana demuestran que hubo irregularidades en el proceso de su inscripción, esto tiene que tener una consecuencia. Ya las hubo. Con el CNE transitorio. Que votar, es cierto, pero hay que procesarlo, hay que hacer el procedimiento. Esa parte lo puede entender. Eso hay que hacerlo, pero eso es una cosa. Y con el CNE también tenemos que verificar qué pasó en las elecciones anteriores. ¿En cuáles? En las elecciones últimas seccionales, contra el CNE actual. No podemos permitir nosotros que haya habido tantos conflictos en el tema eleccionario y que haya demorado más de 80 días alguna entrega de credenciales en varios cantones del país y provincias, y que no hagamos un control político sobre esos procesos como tal. Peor que eso. Hay un reporte del ingeniero Enrique Mafla de 23 páginas sobre todos los vicios y fallas en el área informática. Y al ingeniero Mafla lo han ratificado al ascenderlo a la máxima función que tiene que ver con esa área allí. Ergo, le han dado la razón. Por lo tanto, deben votar a toda esa área. No sirve. Y el TC acaba de sancionar a 3 vocales por actos irregulares que encontró dentro del proceso como tal. Es decir, que hay que hacerlo. Nosotros tenemos que trabajar también en ese sentido. ¿Sí ha visto un amigo suyo que está metido en lo de Arroz Verde que dice que ustedes van a fiscalizar? Amigo mío. Ajá. Sí, está creo que el señor Troya en ese proceso. Que fue el primero que salió a decir que él no había contribuido lo que dicen que se ha contribuido. Bueno, que se investigue todo. Y él también creo que ha dado muestras de querer facilitar que ese proceso de investigación se haga. Que se investigue. ¿Le cree usted a Marco Troya? Yo creo que sí, y yo estuve no tan cerca, pero sí en ese proceso. Yo ya era concejal de mi ciudad, no estaba trabajando en la prefectura como tal, pero él tendrá que... ¿Sigue siendo su asesor? No. ¿Qué es su hermano en la Asamblea? Es el director, el coordinador general administrativo. ¿Cómo se llama? Jorge Troya. ¿Sí sabe cómo le llaman a su oficina en la Asamblea? No. ¿El Cantón Quevedo? No, hay mucha gente de nuestra provincia que trabaja. ¿Sí le llaman? Me parece que es importante también destacar que también en nuestra provincia hay valiosos cuadros. Yo no he dicho que no, pero no está exagerando. ¿Por qué? Puro riocense allí. No, hay una diversidad de trabajadores de todo el país. ¿Qué hace Alex Game en su despacho? Él no trabaja con nosotros. ¿No sabe quién es? Sí lo conozco. ¿Quién es? Era asesor de la ministra de Salud, Verónica Espinosa. ¿Usted es partidario que ese juicio a la ministra de Salud Espinosa se concrete aunque ella no está en funciones? Tiene que procesarse en la comisión como tal. Creo que hasta este jueves hay plazo para que se termine el proceso del juicio político a la ministra Espinosa, y esperemos ver qué se resuelve en ese caso. De lo que usted acaba de decir, todavía no puedo decir de hacer,
va a manejarse con independencia respecto al Ejecutivo que consiguió los votos para que usted sea lo que es. Eso está claro, de que nosotros, más allá de que se ha hecho un trabajo en conjunto en función de un acuerdo, porque no puedes llegar a un acuerdo en políticas de Estado si no hay un acuerdo también con el Ejecutivo. No, no está claro, porque usted no ha hablado de INA Papers, señor presidente de la Asamblea, como parte de la fiscalización. Bueno, ese proceso ya salió de la Asamblea. Ah, ya salió. Ya salió de la Asamblea. Ese proceso ya fue procesado en la Asamblea, ya la Asamblea en forma unánime votó para que se remita toda la investigación a las autoridades y puedan ser un insumo del proceso de investigación como tal. Y ya que hablamos de eso, ¿cómo consiguió usted que el gobierno lo apoye para ser el candidato finalmente favorecido, especialmente que impulse su candidatura a la ministra de Gobierno, María Paula Romo? Creo que se evaluaron varios aspectos. Me parece que uno de los aspectos que se evaluaron en ese sentido es ese tema. Soy una persona de consensos, una persona que tiene un diálogo abierto con todas las bancadas, y me parece que ese era el momento que necesitaba la Asamblea como tal. Y en ese contexto se buscaron llegar a acuerdos con otras bancadas para conseguir esa presidencia, y me parece que eso es la principal razón por la cual llegué. Aparte de eso, se valoró lo que se denominaba su capacidad como operador político. ¿Qué ha pasado con esa capacidad que en los primeros 2 meses de la Asamblea no le ha servido para nada? No ha sido un inicio sencillo, eso hay que reconocerlo. No es fácil estar en una asamblea donde hay una diversidad de criterios. No es fácil estar en una asamblea donde tal vez la percepción ciudadana que había en el pasado era que uno mandaba y lo que una persona decía, eso se cumplía. Ahora, no hay forma de que una bancada política pueda tener, por su propia autonomía, la capacidad de decidir un proyecto de ley de Pero resolución. es peor si usted nunca casi preside el Pleno. No, Y manda a César Solórzano ahí. ¿Se llama César Solórzano? El primer vicepresidente. Ya, y si no, a Patricio, ¿le creo cómo se llama? Patricio Donoso. Donoso. Segundo vicepresidente. Y si no, Ana Belén Marín. ¿Y usted dónde está? Estoy permanentemente en el Pleno, eso es importante. Permanentemente no. Estoy trabajando. Yo no estoy afirmando una mentira. Bueno. Usted en estos 2 meses a quien más ha delegado es a esas 3 personas. No necesariamente hay que estar en el Pleno para trabajar por la Asamblea. Yo he dicho eso. Hay que... Bueno, está diciendo algo parecido. No, que se debe a que usted no tiene una presencia allí para buscar la cohesión y su capacidad de operador político que ha demostrado antes. La operación política no se hace solamente en el Pleno. Se hace en la preparación de las sesiones, se hace en la búsqueda de los consensos que hay que hacer dentro del proceso previo a lo que se va a tratar en el Pleno, porque es un poco lo que hacemos. Procesamos previamente los temas para que en ese sentido vayan ya consensuados hacia el Pleno de la Asamblea como tal. Bien. Veamos ahora lo que usted dijo respecto al tema de combate a la corrupción en un reciente acuerdo que firmó en esa materia. En ese sentido, hay 3 reformas básicas que deben enmarcarse y tener una correlación con este convenio. La primera es la reforma al Código de la Democracia, para regular y transparentar principalmente el financiamiento de las campañas, el fondo partidario y los aportes de compañías privadas. Segundo, la reforma al COIP, para regular el comiso sin sentencia, la extinción de dominio a los acusados de corrupción y la recuperación de activos entre las reformas como tal. Y tercero, la ley anticorrupción, presentada por el Ejecutivo y que regula la protección a denunciantes, así como el establecimiento de un proceso expedito para ejecutar el derecho de repetición del Estado contra los malos funcionarios públicos. Esta es la otra arista del combate a la corrupción que usted ya describió. La primera era la fiscalizadora. Esta es la legislativa. ¿Cuándo y cómo van a avanzar con estos 3 aspectos legales? Primero hay que dejar claro que nosotros queremos predicar con el ejemplo. ¿Qué significa esto? Este convenio marco que se firmó es para tener 2 aristas de trabajo dentro de la Asamblea. La primera es que la Asamblea norme sus procesos internos a través de la norma ISO 37001, que es una norma que está facultada para que no haya sobornos o corrupción dentro de una institución. ¿ISO cuánto es esa norma? 37001. Ok. Y vamos a crear dentro de la Asamblea también una oficina antisobornos, para desterrar de la Asamblea todos los casos de corrupción que se han denunciado en el pasado. Qué bien, ¿a qué plazo? Bueno, ya está por implementarse en los próximos días. La norma ISO tendrá un proceso en donde demoraremos un par de meses o 3 meses en ya implementar y certificar algunos procesos. Creo que hasta diciembre tendremos ya resultados al respecto. Pero me parece que es importante predicar con el ejemplo. Tener una oficina de soborno que permita 2 cosas. Primero, filtrar y tener la posibilidad de que quienes se están siendo intentados sobornar dentro del contexto
laboral interno tengan un apoyo para poder generar sus denuncias, y la norma que va a permitir que los procesos internos de la Asamblea sean regulados y no haya soborno. Seremos la segunda institución en el país que se certifique en este contexto. ¿Me habla en serio? ¿Serio? ¿Usted cree que es posible? Hay que hacerlo. No se ofende, pero no le creo. Bueno, yo le voy a demostrar que así va a ser posible. Es primera vez que conozco el alcance de esta cuestión. Sí, ¿se acabaron los diezmos? Se van a acabar los diezmos en la Asamblea. Sí, ve cómo me responde, ¿no? Se van a acabar los diezmos en la Asamblea. Le vuelvo a preguntar, ¿se acabaron los diezmos? Se acabaron los diezmos en la Asamblea. Ok. ¿Van a sancionar los casos pendientes y a investigarlos? Estamos esperando y estamos insistiendo a la Fiscalía que acelere estos procesos. Es importante que el país tenga una claridad en qué ha pasado en estos casos, y estamos insistiendo constantemente para que se pueda dar ya al país la verdad en los casos que hay. ¿Sabe usted que uno de los presidentes de las comisiones que resultó del último pacto denominado Acuerdo de Gobernabilidad por ustedes tiene 2 denuncias sobre ese tema? No recuerdo. ¿No sabe cuál es? ¿Cree que debe seguir presidiendo ese asambleísta esa comisión? Bueno, me parece que hay que seguir los procesos como tienen que ser. Nosotros también tenemos que respetar en muchos aspectos el debido proceso en un caso y la presunción de inocencia. Me parece que hay que también ser claro que antes no se hacían estos temas, y al final, si es que en el proceso judicial se demuestra que ha habido una irregularidad, seguramente tomemos los correctivos necesarios. Ya que hablé de las comisiones, vamos a las comisiones. Bueno, no hablamos todavía de los proyectos de ley. ¿Cómo trabajamos en el ¿Quiere código? usted conducir la entrevista o la va a conducir yo? Me preguntó eso antes, no le respondí. Vamos a tratar los proyectos de ley, sin duda. ¿Ya? ¿Se refiere a los 3 de la corrupción que usted anunció allí o a otros de la agenda legislativa? Usted me preguntó en la agenda cómo vamos a trabajar en 3 leyes que yo dije en ese informe, en esa reunión. Recuérdeme no olvidarlo. Bueno, lo del No, recuérdeme no olvidarlo. Ok. ¿Ya? Usted dirige el Parlamento, no esta entrevista. ¿Ok? Ya me hizo distraer. Ok. ¿Puede seguir presidiendo María José Corrión la Comisión de los Trabajadores cuando fue elegida de una manera irregular, para decirlo suave? Cuando ustedes en el Pleno eligieron a esos 3 presidentes de comisiones, de paso no los posesionaron, que debieron haber hecho en ese rato, y ahora se enfrenta a la circunstancia de que no tiene mayoría y esa comisión se va a paralizar. ¿Por qué no habla usted con la señora Carrión y le dice, mira, te he apoyado hasta donde podía, pero el precio de seguirlo haciendo es que esa comisión no haga nada? En mi criterio, el proceso para elegir en su momento a las comisiones, inicialmente en esas 3 que hubieron problemas, no fue el correcto. El artículo 25 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es claro en el proceso tácito de que la primera persona de la lista encabeza. Pero ya es un tema que luego, al ser el Pleno un ente democrático y ser el máximo organismo de la Asamblea, eligió estas autoridades de estas comisiones. No necesariamente, y la ley no dice que nosotros tenemos que posesionarlo, es un tema ya de proceso interno. A su juicio lo convalidó, a mi juicio no, pero ahorita eso es lo importante. Bueno. Lo importante es que sigue una situación de estancamiento en esa comisión. Yo lamento que sea así. Si hubiera sido al revés. Aunque tiene que ver con uno de sus objetivos, empleo. Si esta comisión no opera, ¿cómo va a sacar adelante la agenda de generar empleo? Por eso lo dije ayer en la rueda de prensa. Me parece que es irresponsable de los asambleístas que no están dando quórum fijarse en personas y no en objetivos como tal. Así que yo hago un llamado nuevamente a aquellos asambleístas, porque no es un tema de nombres, es un tema de lo que usted dice, de dejar al país sin la capacidad de generar leyes para la ciudadanía. ¿A usted le parece que es más importante el nombre de una presidencia de una comisión que, por ejemplo, ya definir cómo vamos a proceder a elegir al tercer vocal de el IES, en donde está la representación de los trabajadores? Me parece que eso es más importante que tener una presidencia. Nadie puede estar en Ahora tengo que responderle a usted sus preguntas. ¿Pero quiere entrevistarme a mí? No, solamente le hago un comentario como un ejemplo de lo que es prioritario. No las personas, sino lo que les ¿Sabe qué, señor presidente? ¿A quién debe reclamarles? A los 2 socios de ustedes de Creo que votaron por Vicente Tayano cuando no estuvo María José Carrión y se apartaron del acuerdo. Eso tiene que ver con lo mismo que empezamos al principio. No se puede hablar de irresponsabilidad en general de todos los asambleístas, sino de que ustedes han hecho un acuerdo que hace agua. También en ese proceso de acuerdo, por ejemplo, se invitó a los señores cristianos a tratar de llegar a acuerdos como tal. Ellos manifestaron que no tenían intención de participar en ninguna comisión. ¿Y por qué después sí? Entonces me parece que sí hay un poco que tener la capacidad de entender esos contextos, y nosotros somos claros. Fueron llamados a también participar de este acuerdo en función de lo que hemos hablado: trabajo, desarrollo, empleo. Dijeron que no querían participar en ninguna comisión, que su intención no era trabajar en ese proceso, y hicieron lo contrario. Entonces sí nos parece que nos deja un poco también de dudas ese proceso. Cuando prosigamos lo que me reclamó el presidente Litardo, los 3 proyectos de ley que son claves, a su juicio, para completar este círculo de combate a la corrupción,
en donde él ya ha descrito lo que hará en el tema fiscalización. Otra cosa es que lo haga. Nosotros tenemos que estar pendientes, y le he dicho mi opinión sobre eso, y él ha dicho la suya, pero cómo el círculo se cierra con la legislación correcta para parar lo que tan indignados nos tienen, que es el saqueo del país. El ingeniero César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, el hombre más poderoso del Estado, dadas las circunstancias que expliqué al principio, nuestro invitado a esta entrevista veraz. Se transmite a nivel nacional por 103.7 simultáneamente, Radio Sonorama por Facebook Live de Canal 1 y en la señal abierta y de cableras de este medio. Señor presidente, habían 3 leyes complementarias que usted mencionó como soporte y cierre del círculo de combate a la corrupción. Adelante. Bueno, 3 leyes fundamentales que tenemos que nosotros trabajar y que están dentro de esta priorización de la agenda parlamentaria. La primera, las reformas al Código Integral Penal. Hay 68 proyectos de ley que se han unido para poder trabajar en estas reformas. 68 proyectos de ley e iniciativas. ¿Ha fusionado los...? La Comisión de Justicia ha tenido que trabajar por mucho tiempo en este proceso y que ahora con la nueva presidenta se está ya llegando al punto final. ¿Qué es quién? Jimena Peña. Ok. ¿Qué incluye básicamente y cómo esta ley debe apoyar este proceso? Primero, el hecho de que un funcionario público no pueda tener luego, un funcionario público que haya sido denunciado y sentenciado por corrupción, no puede ocupar nuevamente un cargo público como tal. Me parece que también el tema del comiso es importante trabajarlo dentro de este proceso de ley. Sin necesidad de que haya sentencia. Bueno, hay la posibilidad de que en el proceso, lo que es el comiso, en el proceso de trabajo, de investigación, esos bienes queden congelados hasta que se demuestre que es o no inocente la persona. Si es inocente se los devuelve. Porque lo que ha pasado ahora, ¿qué pasa en este momento? No hay el comiso, la persona en el proceso de su investigación pone a nombre de terceros sus bienes y esos bienes ya no se pueden recuperar por el Estado. Eso me parece que es fundamental. Y habla también de sanciones un poco más fuertes en temas de delitos sexuales contra niños, contra el abuso o la violencia de género, que parece que son importantes también nosotros trabajar dentro de este proyecto de COIP, entre otras más que se van a debatir con Usted dijo que en su agenda legislativa, antes de la vacancia de agosto, estaban previstas 3 leyes. Esta era una de esas. Esta es una que tiene que estar aprobada. La otra era el Código de la Salud. El Código de la Salud. ¿Y el tercero era? La Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿De aquí hasta 15 de agosto? Sí, ese es el compromiso que tenemos, de trabajar constantemente en esto. Hay acuerdos ya en casi la mayoría de estos proyectos de ley, en el 90% de sus textos. Hay detalles que hay que, por ahora, definirlos. Me parece que la próxima semana ya iniciamos el debate del COIP y seguidamente el Código Orgánico de la Salud y finalmente la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Con usted presidiendo el Pleno o no? Conmigo presidiendo el Pleno. Ok. ¿Código de la Democracia? En el Código de la Democracia hay varios temas que tratar. El primero, hemos visto ahora en diferentes aspectos lo que ha pasado con las dudas en los financiamientos de las campañas políticas. Y esto debe ser para todos. Me parece que es fundamental que se transparenten estos procesos. Y segundo, hay que revisar si es o no viable, hay que debatir si es o no viable que siga el Estado financiando los partidos políticos. En lo personal, creo que no se debería hacer. En lo personal, creo que deberíamos mejorar los controles dentro de la pre-campaña, por ejemplo, y dentro de lo que es la campaña como tal, para que el gasto, tal vez subamos el techo un poco más, se pueda verificar a ciencia cierta de dónde provienen las fuentes de financiamiento, pero que el Estado no financie estos procesos de partidos políticos. En términos generales, de acuerdo. Ahora, en desacuerdo con que la reforma sea integrada al Código de la Democracia, porque entonces no van a terminar nunca. Estamos de acuerdo con eso. La idea es empezar con temas donde tengamos ya consensos. De hecho, hay una mesa de acuerdo por la democracia que está trabajando con todos los partidos políticos, está trabajando con las instituciones de elecciones como tal, y la Asamblea en ese sentido. Esto no tiene que ser integral porque si no nos vamos a dilatar en discusiones en las cuales no hay acuerdo y tenemos como plazo máximo para aprobar noviembre de este año, ¿verdad?, por los vetos que tienen que tenerse. Si no, nos sirve un carajo lo que estamos planeando con la reforma. Iniciar en agosto este debate y terminarlo en noviembre para que el país tenga un nuevo marco jurídico en ese sentido. ¿Se compromete? Comprometido en ese sentido, es parte de la agenda y es parte del acuerdo que hemos hecho con todas las bancadas. El tercer tema es la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley que ha sido presentada por el Bloque Social Cristiano, que esto demuestra la necesidad y la posibilidad de trabajar con todos los bloques políticos indistintamente de cuáles son sus tendencias y también si apoyaron o no mi presidencia. Esta ley,
que tiene varios temas importantes, que va a endurecer las penas en algunos casos, en algunos delitos, va a ser tratada ya este jueves, y la resolución que hemos acordado con todos es que también sean parte de estas reformas al COIP. Es decir, necesitamos este jueves cerrar el primer debate de esta ley para que eso sea incluido en el COIP y ya podamos también cerrar el COIP antes del 12 de agosto. Demasiado bueno para ser cierto. Ese es mi comentario. Muy poco tiempo para que lo pueda cumplir. Son retos que nos ponemos, son retos que creemos que podemos lograrlos y vamos a hacerlos. Ok, ¿tenía usted algo más? Básicamente son los 3 proyectos de ley sumado a las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que como hemos visto hay varios vacíos que sellar en esa ley. ¿Cuál es el más importante a su juicio allí? Hay que definir ciertos procesos. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que en los juicios políticos no se deje la arbitrariedad de que sea el presidente de la Asamblea quien defina cuándo pone el juicio político en el Pleno. Hay que definir plazos, hay que definir que eso no pase en los tiempos que tienen que ser. ¿Usted se dejó definir por María Fernanda Espinosa cuando quería comparecer ella? Lo que yo hice fue garantizar el derecho a la defensa de la señora Espinosa. ¿Quién le ha dicho que no le garantice el derecho a la defensa? Yo dijo, tal día tengo libre y de parto era el día siguiente que se sabe en sus funciones. Bueno, eso tiene que ser corregido con la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Reconoce que se equivocó? No me equivoqué porque yo lo que hice fue garantizar el derecho a la defensa de una persona que tiene el derecho al debido proceso. ¿Y quién le ha dicho que no le dé el derecho a la defensa? Pero ella mandaba en la Asamblea. Parece presidente de la Asamblea. No es así. ¿Cómo fue? Bueno, yo soy el que toma las decisiones. ¿Y por qué no le dijo, mira señora, aquí usted no comparece el día que tenga libre su agenda, sino el día que yo digo en la Asamblea? Bueno, al final eso tiene que ser corregido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con los plazos, tiene que ser corregido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, varios temas, incluso uno de los temas más polémicos que tenemos en este momento y que me parece que ya en algunos casos ha habido un abuso, los famosos cambios del orden del día, tienen que ser regulados. También, hay una cosa que no entiendo en esto de la cuestión de María Fernanda Espinosa, señor presidente, para poder entenderlo a usted. Usted se deja poner por ella la fecha, pero usted vota en contra de ella. ¿Qué ubicación tiene usted respecto al gobierno? Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué es usted? ¿Gobernista, morenista? ¿Qué es usted? Yo me debo al movimiento del partido político del presidente de la República, eso no lo puedo negar. Usted es morenista. Yo soy miembro de AP y que está en este momento en el bloque morenista. Ok. Mire lo que dice un sondeo popular rápido en las calles de Quito y Guayaquil a la gente respecto a qué piensan de la asamblea que usted preside y por dónde creen que debería ir. Que de repente es más importante que ha estado lo que hemos hablado usted y yo. La asamblea debe realmente reestructurarse orgánicamente y funcionalmente. Lamentablemente ha perdido credibilidad esta asamblea. Esperemos que reaccione, reflexione dentro de esta situación. Los partidos políticos más están pensando en las elecciones del 2021. Falta leyes que deben aprobarse en bien de la economía popular. Debe tratar de integrarse más, porque está muy separado y cada quien quiere hacer lo suyo. Sería que promulguen y realicen reformas en este aspecto a la necesidad del pueblo ecuatoriano. No todos son malos, sino que hay que sanear a mucha gente que en verdad muchos señores asambleístas se han torcido. ¿Usted sabe por qué lado? Hay que generar nuevas leyes, hay que recuperar eso, porque ya estamos un poco corruptos, oigan. Respóndale, señor presidente. Es parte de lo que he venido hablando. La ciudadanía quiere una asamblea de más consensos, menos conflictos. Usted dijo más. Vamos a acercar la asamblea a la ciudadanía. ¿Cómo? Estamos trabajando en un plan para denominarlo Parlamento Abierto. Esto significa que vamos a utilizar varias herramientas que permitan acercar a la ciudadanía hacia la asamblea. ¿Cómo esta experiencia en Paraguay que recién estuvieron verificando algunos legisladores? Hay varios seguimientos, hay varios procesos que se han dado en este caso, no solamente en Paraguay. Este es un proceso que lo emprende un organismo que se llama el Parlaméricas, que tiene una sede en Canadá y que está ayudando y financiando procesos de Parlamento Abierto, que significa, en resumen, varias cosas. Primero, un acceso a información libre de la Asamblea, saber casi en tiempo real las resoluciones que se aprueban, las leyes que se aprueban como tal, y que tenga como capacidad la posibilidad de que la ciudadanía pueda interactuar. Nosotros, en ese contexto de Parlamento Abierto, estamos trabajando ya decididamente y en una semana aproximadamente vamos a lanzar el primer instructivo, pero el primer medio para hacerlo, que es una aplicación, una app en un celular, en donde usted puede, y le voy a mostrar un poco cómo funciona, donde usted puede tener la posibilidad de acceder a los proyectos de ley
ver las votaciones en líneas, definir cuál es la agenda parlamentaria, tener una interactividad ciudadana y un acceso rápido a la información. Va a poder ver las sesiones del Pleno en vivo, va a poder ver las sesiones de las comisiones en vivo. Y lo fundamental, yo lo comentaba ayer en esta reunión que tuvimos con el grupo que está trabajando en este proceso, es que tal vez en el futuro, no muy lejano, podamos tener comparecencias vía online de ciertos sectores del país para trabajar en leyes. Le pongo un ejemplo. Vamos a trabajar nosotros en la ley de pesca. Tal vez para un sector como Galápagos sea difícil acceder a poder aportar a estas leyes. Vía online acercamos el servicio a la ciudadanía y en ese sentido cumplimos con el propósito, hacer leyes para la gente, construidas por la gente. Los hacen participar más, pero igual no les paran bola menos. No creo que es así. ¿Cómo asegurar que no sea así, señor presidente? Interactúan, van, opinan, ven, suben, siguen, sacan, bajan, ponen y terminan haciendo lo que ustedes quieren. ¿Cómo asegurar de que esos insumos, ahora que va a haber más contacto directo con la gente, se conviertan en políticas públicas? Pues el mismo Parlamento lo garantiza. En el momento que haya más acceso a la información, seguimiento. Si yo trato y hago un aporte a una ley y tengo la posibilidad de hacer un seguimiento en vivo de lo que se trata en la comisión que trata mi ley, tengo la posibilidad de poner la alerta. Ahí tienen ustedes también un desafío. Tomarle la palabra al presidente de la Asamblea, ver si es eficiente el mecanismo que ejecuta y sobre todo si funciona como él acaba de describir. Cuando volvamos, la expresidenta de la Asamblea le hace una pregunta y nosotros algunas adicionales. Esta es una entrevista veraz con el ingeniero César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional en el Ecuador. Cuarto bloque de esta entrevista veraz, bien tenso y concentrado, porque él por supuesto sabe mucho más de los temas que yo quiero preguntar. Eso es lo que la gente no entiende cuando uno hace una entrevista política especialmente. Que el invitado es el que tiene la sartén por el mango, porque conoce suficientemente de lo que uno a veces apenas entiende. Pero hago mi mejor esfuerzo. Por lo menos eso creo. Profesora Elizabeth Cabezas, ¿qué le averiguaría o le preguntaría a usted? Y esto fue lo que propuso. Buenas noches, presidente. Quisiera preguntarle cuál es el valor y la prioridad que usted le va a dar al acuerdo de gobernabilidad en el que participaron 250 organizaciones y en donde ya se plasma una agenda legislativa con prioridades marcadas desde la ciudadanía. Bueno, creo que yo también fui parte de este proceso del acuerdo que se hizo en la Asamblea, participé en varias mesas de trabajo y creo que las conclusiones son similares a las que hemos planteado. La ciudadanía no hay mucha ciencia, necesita trabajo, necesita seguridad, estabilidad democrática y esos ejes son los que nosotros vamos también a plantear esta agenda como tal. ¿Sabe qué? Esto no era casual, porque yo quería traer a colación lo que ella le preguntó para averiguar de qué sirve todo ese proceso. 250 organizaciones, ya hay una agenda y usted sale con otra. No, la agenda tiene similitudes en los conceptos, eso no va a cambiar. Hace un momento me acaba de preguntar usted de cómo acercamos a la ciudadanía hacia la Asamblea. Eso fue un proceso que se hizo de muy buena manera, en donde varios gremios, asociaciones dieron sus aportes. En lo general estamos de acuerdo, hay que buscar en los consensos menores cómo procesamos estas leyes como tal. Concrete usted dos cosas que hemos dejado hasta ahora fuera. Estaba revisando en el temario y hemos evacuado casi todos los temas con puntualidad, no con profundidad. El programa no es para eso. Pero hay dos cuestiones críticas. Empleo y reactivación económica, y a la vez están vinculados. ¿Qué hay allí? Es un momento difícil para el país. Y nosotros, en este contexto, tenemos que generar leyes que vayan en función de estos procesos. Hay que esperar ahora que llegue, en este caso, dos temas o dos iniciativas de legislativo. La Ley de Fomento Productivo 2 y las reformas al Código Laboral. Me parece que nosotros tenemos que trabajar en esos contextos. Y hay algo que yo digo en ese sentido. Hay que darle la posibilidad a que el sector privado sea corresponsable del crecimiento del país. Hay que darle las herramientas para que tengan la posibilidad de generar inversión en el país y también sean corresponsables. Ya el Estado ecuatoriano no puede ser paternalista. Las condiciones económicas del país no permiten que el Estado sea quien soporte la economía y hay que recurrir a la inversión y al sector privado para que sea importante en este proceso. En esas generalidades difícilmente vamos a discrepar. Pero en cada uno de los dos temas hay dos cuestiones claves.
El Estado quiere impulsar como parte de la reactivación económica, concesionar la administración de empresas públicas estratégicas que no se pueden vender como CNT, donde máximo podrían tener un 49% de accionistas privados, o vender otras no estratégicas. ¿Cuál es su posición frente a ese tema? Cada tema tiene que evaluarse de manera individual. Me parece que es claro que el Estado no puede vender, que hay que hacer, como dice la ley, empresas de economía público-privada, que es un poco lo que legalmente, el marco que se puede dar. El caso de CNT es un caso que lo hemos conocido, es un tema bastante complejo. Es difícil que una empresa telefónica local pueda competir contra las empresas telefónicas que tienen tal vez a través de economías de escalas otro tipo de beneficios como tal. Y hemos hablado en ese sentido de algunos ejemplos en torno a cómo tal vez no hay eficiencia en esos procesos cuando tenemos tal vez 2 o 3 veces más empleados que empresas privadas y que no es posible competir. Una empresa privada, multinacional en telecomunicaciones, tiene una ventaja competitiva. Compra, por decir, equipos o teléfonos para toda América Latina. Y eso le permite tener una ventaja comparativa en torno a precios. Nosotros no podríamos hacer eso con CNT porque tenemos que comprar solo para la institución como tal. Hay que revisar que eso esté en el marco legal, que no se salga de ese contexto, pero si esto va a beneficiar al país, se hace de manera correcta, de un proceso transparente, me parece que es una alternativa para conseguir recursos. ¿Usted es partidario de concesionar la administración, como se ha propuesto en el caso del CNT? Es que la ley solo permite eso. La ley solo permite hacer una alianza público-privada. Ya sé que la ley solo permite eso. Pregunto si es partidario de concesionar solo la administración. En el caso del CNT, estoy de acuerdo que solo haga de esa manera, porque es una empresa que necesita ser potenciada de mejor manera. Lo otro, en el tema laboral, lo crítico, allí es lo que se llama la flexibilización laboral, que para los nuevos empleados puedan haber condiciones menos rigurosas de despido, de estabilidad y de empleo, manteniendo los derechos de los normales mientras dura ese proceso, ese empleo. Básicamente, ese es el concepto de conflicto que tanto lío genera. ¿Cuál es su posición frente a eso? Hay que esperar, todavía no tengo conocimiento de cuáles van a ser las reformas que lleguen del Ejecutivo. No he preguntado por las reformas. He preguntado sobre este criterio. En definitiva, yo pienso que hay que buscar alternativas. No todos los trabajos son iguales. No es lo mismo trabajar en el sector agrícola en mi provincia, donde yo vengo, que trabajar en una oficina. No es lo mismo el sector pesquero. No es lo mismo, por ejemplo, tener la posibilidad de trabajar en las zonas turísticas en temporadas altas. Lo he entendido bien, correcto. Hay estacionalidad en ciertas áreas como las que usted describe, así es. Pero no, eso no tiene que significar que se retrocedan derechos, no tiene que significar que se abuse de la persona que labora en una empresa, pero sí hay que buscar alternativas para generar empleo y desarrollo. Ok. Lo otro, se habla de una asamblea constituyente. ¿Usted es partidario de ella? No. Se habla de la posibilidad de una muerte cruzada. ¿A usted le afectaría? Hace mucho tiempo no he escuchado ese término de muerte cruzada en el país. Me parece que ahora no hay condiciones para eso. ¿Usted piensa terminar su periodo como presidente de la Asamblea? Así lo vamos a hacer. ¿Sabe que hay quienes lo quieren sacar? Me imagino, siempre en este proceso habrá gente que no está de acuerdo con uno, pero el trabajo día a día nos va a permitir... ¿Sabe de dónde proviene eso? No lo sé. ¿Del bloque correísta? No lo sé. ¿Sabe quién lo capitanea? No lo sé. Nada sabe usted. ¿Usted ¿No tiene inteligencia legislativa usted? Usted sabe más que yo. ¿Ah? ¿No sabe lo que hace José Serrano con su bloque de 5 o 7 personas? No lo sé. Yo lo que sé es que tengo que trabajar por el país y mi trabajo diario va a demostrar la capacidad de poder generar acuerdos en la Asamblea. ¿Usted sí sabe que hay gente a tiempo completo con una motosierra? Bueno, yo en ese sentido no me preocupa. Realmente lo que tengo que hacer, como le he dicho, es trabajar. Yo trabajo 15 horas al día, sábados y domingos, por el desarrollo del Ecuador, y en ese contexto es el que tengo que yo manejarme. 15 horas al día y se va 5 días a Rusia. Con resultados positivos. ¿Qué sacó ese viaje? Difiero con usted. A ver, ¿qué sacó ese viaje? Varios temas interesantes. El primero... ¿Conocer a Putin? ¿Saludó a Putin? Lo pude conocer de lejos, ¿no? Ni siquiera le dio la mano a Putin. Bueno, no era un objetivo darle la mano. Ok. Pero en definitiva... Casi pregunto otras cosas que terminan con Putin en Rusia, pero no tiene que ver con esta cuestión. Y de paso, no es malo hacer una broma de vez en cuando aquí. Siga. Varios temas importantes. El primero, dentro de este contexto, donde estuvimos más de 50 presidentes de parlamentos del mundo, podemos conseguir tratar y hacer aquí en el país, en Manabí, en su provincia, en Manta, un foro para trabajar en los procesos de pesca mundial. Me parece que es importante. Segundo, conseguimos el aval de la Unión Técnica Parlamentaria Latinoamericana para realizar aquí en el país, en noviembre,
la primera cumbre de presidentes de parlamentos de América Latina. ¿2? Ese es un ejemplo de cómo podemos conseguir el trabajo en equipo. Y conseguimos que varias universidades de Rusia puedan venir a trabajar con varias universidades del país en cooperación. ¿Por qué apenas llegó no informó eso? Usted no ha revisado mis redes sociales. Hay un video donde yo explico todos estos acuerdos que se han conseguido y lo informé al país de manera importante. Usted sabe que el pueblo no está en redes sociales. Bueno, sacamos noticias. Nosotros hicimos boletines al respecto. Pero eso fueron las cosas que conseguimos en este viaje que nos parece que son importantes. Ser, por primera vez, sede de una cumbre parlamentaria en América Latina, aquí en el Ecuador, es un gran logro. Vamos a tratar temas importantes en esa cumbre. Menos mal. Vamos a tratar temas importantes. El tema de migración, que nos afecta a todos. El tema de cómo cooperamos entre los países para trabajar en transparencia, lucha contra la corrupción. Necesitamos trabajar con los países. Se van capitales aquí a otros países, necesitamos tener cooperación entre nuestros países. Y también en un tema fundamental que nos afecta, la seguridad marítima, que ha hecho que se afecte a la zona, sobre todo de Galápagos, en nuestro país, y que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en este momento? Vienen los barcos chinos, llegan a Galápagos y existen barcos de otros países, como Panamá, como Colombia, que proveen de combustible y de insumos a estos barcos que están dañando nuestra ecología. Menos mal lo aclaró. Porque como usted escuchó aquí, antes yo no estaba nada favorable a ese viaje. Cuando volvamos, preguntas finales para el presidente de la Asamblea, ingeniero César Litardo. Entramos en la parte final de la entrevista al presidente de la Asamblea, César Litardo. Ingeniero, austeridad, ¿cómo va a aplicar usted esa política? Hay que ser eficiente en el manejo de los recursos y tenemos que desde la Asamblea poner ejemplos como esto. Estamos haciendo un plan de optimización de recursos como tal e incluso también hemos solicitado al Ministerio de Finanzas que nos permita recursos para poder hacer un plan en donde los funcionarios que ya tienen su etapa para poderse jubilar puedan tener la posibilidad de hacerlo y salir de la Asamblea como tal. ¿Echó usted abajo un contrato de Elizabeth Cabezas por $315,000 o algo así en el área de comunicación? Sí, ya fue cerrado ese contrato. Porque nosotros creemos que hay que potenciar lo interno. Tenemos un equipo interno de comunicación con altas capacidades, buenos perfiles y que me parece que tienen la capacidad interna de poder desarrollar todos los productos que la Asamblea necesita. A propósito de Elizabeth Cabezas, ¿es cierto que ella tiene una oficina privilegiada? No. ¿No tiene esas instalaciones exclusivas para ella? Esa fue una noticia que no tenía ninguna capacidad de verdad y nosotros aclaramos inmediatamente. Todos los asambleístas tienen el mismo trato de manera igualitaria dentro de la Asamblea. Ok. Jimena Peña había dicho que cuando desconoció el acuerdo, que no era verdad, que había una coincidencia en votar contra María Fernanda Espinosa. Ella tuvo una posición personal y que ella tendrá que explicar en su momento. La dijo, ella creo que fue cónsul antes de Nueva York. Me parece que esa fue la razón, pero tendrá ella que responder por su voto de manera individual. ¿Qué opina usted de asambleístas que privilegian lo personal a lo público? No puedo yo ser la persona que insiste en un asambleísta. Nosotros hemos pasado y hemos criticado muchos años esta posición, en donde alguien daba una disposición y si no se cumplía era castigado. Me parece que ahora hay que tener un poco más de capacidad de ser más democrático. ¿Tienen secretario en la Asamblea? El secretario encargado hasta ahora. No hemos nombrado todavía secretario, lo haremos en los próximos días. ¿Por? Bueno, estamos evaluando perfiles. Es un puesto, 2 meses evaluando perfiles, señor presidente. Es un puesto muy sensible, no es un puesto sencillo, es un puesto que hay que evaluarlo de manera importante. Y hasta ahora, con el actual secretario que tenemos, hemos trabajado de manera importante. ¿Por qué no lo mantiene entonces? Bueno, hasta ahora no había necesidad, estamos trabajando bien, sin problema. ¿En qué quedamos? ¿Va a seguir o va a poner uno nuevo? Por ahora no hay necesidad de hacer cambios, ya evaluaremos en el futuro qué hacemos. Ok. Veo que usted trajo una carpeta del caso Gabela, venía preparado, yo no pensaba averiguar del tema. Usted estuvo en la comisión que investigó ese asunto. ¿Qué opina del giro que ha tomado, en donde la fiscal dice que, en otras palabras, que le va a dar un giro distinto a la investigación, porque hacia donde nos llevaba lo del perito forense estaba equivocado? Es un caso que, como usted conoce, fue extremadamente complicado y que el país estuvo muy pendiente de los resultados como tal. Nosotros como Asamblea hicimos nuestro trabajo, hemos entregado un informe y la fiscal, ya yo he hecho un par de documentos en donde solicito que nos informe cómo están los avances en la investigación. Tendrá que responder. Ojalá que la fiscal encamine el caso como tiene que ser, a los resultados que todo el país espera. De la cercanía que usted tuvo en esa investigación, ¿cree que se puede llegar hasta el final? Debe llegarse hasta el final. Y vamos a estar velando que así sea.
¿Cree que los autores estaban vinculados con el poder? Me parece que sí. Los intelectuales, me parece que sí. Sí, eso fue lo que la investigación dio como resultado, que hubo una posibilidad de presunción de que sea en base a las denuncias que hizo el general Gabela en torno a la compra de estos helicópteros que todo el mundo conoce. No me ha dicho nada nuevo usted, todos pensamos lo mismo. Bueno, pero es un poco lo que la investigación concluye y los insumos que le da a la Fiscalía para que pueda trabajar. Gran novedad. ¿Para eso estuvo usted ahí, para decir solo eso? No, hubieron más cosas que se dieron. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nosotros trabajamos en esta verificación de cómo se pudieron haber comprado helicópteros y que luego 12 millones de dólares adicionales se usaron para comprar partes, para complementar los helicópteros que se compraron. Son cosas que se descubrieron en el proceso investigativo y que se pusieron en el informe para que la fiscal pueda investigar. ¿De aquí a dónde cuando se termine la presidencia de la Asamblea? Primero quiero terminar la presidencia de la Asamblea. ¿Ha pensado en volver al Deportivo Quevedo? Fue una etapa muy linda en mi vida, pero no creo que ya esté en esa misión de volver a la dirigencia deportiva. ¿Puede reelegirse como asambleísta? Puedo reelegirme una vez más. ¿Aspira a eso? Seguramente es una de las metas, pero yo digo, primero hay que cumplir con el pueblo ecuatoriano. Estamos en un puesto de alta responsabilidad, no hay que pensar en el futuro, hay que pensar en el día a día, resolver los problemas del pueblo ecuatoriano, buscar una asamblea de territorio, de cercanía, de leyes que sean abonadas por la gente, y en ese contexto vamos a trabajar en el tiempo que nos queda. ¿Se considera presidenciable? No. ¿Qué se... o no, si merece apoyo o no, si su gestión se enderezará o no. Yo quiero decir que mi opinión es que el presidente de la Asamblea ha proyectado hasta que no dirige con frecuencia las sesiones de pleno donde se ve el conocimiento de práctica parlamentaria de un presidente, sino por no cuestionar una alianza en donde creo y su propio bloque morenista han traicionado el acuerdo de gobernabilidad. Tiene a su favor todavía 22 meses para reivindicarse. Tiene en contra todo lo demás, en especial la crisis económica, la escasa fiscalización, el aumento del desempleo y en especial las próximas elecciones que reducen y plagado de correístas corruptos a los que se aferra como a la ministra de Salud. Sin embargo, todos los factores en contra, de los cuales el ingeniero César Litardo no se preocupó al aceptar la presidencia de la Asamblea, pueden jugarle a su favor si él decide verlos como oportunidad, no como obstáculo. Eso implicaría, a mi juicio, renegociar y redefinir el pacto de gobernabilidad con Creo, BIN, morenistas e independientes para que resulte en verdad beneficioso para el país y no para sus partidos, para sus asambleístas, parcelas provinciales o aspiraciones presidenciales. Usted, el gobierno y sus aliados tienen que entender, y se lo dije aquí, señor presidente, viéndolo a la cara a la ministra de Gobierno, como lo hago ahora en su caso, que tienen futuro político, lo que tanto y más les preocupa, aunque todos lo nieguen, si obran para que el país tenga futuro. Si siguen actuando en función de las próximas elecciones, van a perder las próximas elecciones. Sobre todo, pierden la oportunidad de convertir en fortaleza lo que es su debilidad. Como ya nadie quiere ni puede sacarlos, hagan lo que nunca se atrevieron a hacer aquellos a quienes sí lo sacamos. Y nunca volvieron ni volverán por llenar sus bolsillos, pero vaciarlos del pueblo. Pero esta es solo mi opinión. Hemos escuchado la suya, que es más importante. Ahora, fórmense la de ustedes. Hasta la próxima entrevista, Dios mediante. Si ustedes no callan y vencen en vida.